Apocalipsis capítulo 2 dice así: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, diga conmigo, recuerda. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieses arrepentido. Amén. Cambia o renueva tu aceite. Quiero tomar como ejemplo el aceite que normalmente se le echan a las motos. El aceite tiene una función, tiene un propósito. Le recomiendan a uno cada vez que le van a vender una moto o un carro que tantos kilómetros andados es necesario que el aceite sea cambiado para que el motor pueda permanecer bien en su buen funcionamiento, para que perdure más en el tiempo. Esa es la función de lo que es el aceite. En una ocasión estaba en un lugar, yo tenía mi moto, pero va a tener otra. Yo tenía mi moto y ella aparentemente no se veía como muy bien. O sea, físicamente la lámina, la pintura, los accesorios no eran muy llamativos. Pero otra persona tenía una moto de un cilindraje un poco mejor, con mejores accesorios, mejor pintura. Y entonces me dijo: vamos a cambiar de moto y me encima algo. Lo que le tenía que encimar la verdad no era mucho. Entonces yo dije: es un buen negocio porque la moto está bien, se ve buena, es un modelo mejor que el mío. Entonces él estaba allí y me insistía, hagamos el cambio. Inclusive al último me dijo: si no tenés la plata te la fío, y si no tenés... Y al último me dijo: ¿sabe qué? Mano a mano. Y yo decía, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué quiere cambiar la moto? ¿Por qué? Modelo más nuevo, aparentemente mejor, la mía estaba más... Pero mi moto pues estaba bien, me servía, no tenía así fallas. Y no, dije, no debe pensar, mi papá estaba allí y me decía: no la cambie. Yo, bueno, le hice caso a mi papá, como hijo obediente, y no la cambié. Después me di cuenta, por amigos de la persona, que esa moto había sido tan trajinada y que poco aceite le echaban que su motor estaba a punto de sacar la mano. Cuando realmente se prendía la moto le sonaba todo a aquella moto. O sea, su motor estaba totalmente deteriorado. Lo que realmente era importante estaba peor que el mío. Bueno, el mío no estaba peor, el mío estaba bueno. Pero esa era la insistencia por la cual él quería cambiar, porque no le había dado un buen uso a ese motor. O sea, no le había hecho un mantenimiento constante de cambio de aceite. ¿Por qué? Porque me he dado cuenta que lo más importante no es lo que se ve, lo más importante es lo que va por dentro. Realmente eso es lo que cuenta. ¿Por qué a base de introducción quiero decir esto? Porque en el libro de Apocalipsis, en el cual estamos leyendo, Dios le manda una carta a una iglesia llamada Éfeso. Y entonces empieza diciendo así en el versículo 2: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Versículo 3: y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Hasta ese versículo uno puede decir: esa iglesia está full, esa iglesia está en el clímax del avivamiento. Hasta ese versículo, si nosotros leyéramos versículos 2 y 3, uno dice: qué iglesia tan ungida, qué iglesia tan bendecida, porque está diciendo que no ha desmayado, que ha sufrido, que ha tenido paciencia. Dice que ha probado a los que son, a los cristianos que no son, y los han hallado mentirosos.
no puede soportar a los malos. En pocas palabras, es una iglesia que dentro de lo normal se puede decir una iglesia muy llena de Dios. Esa era la apariencia de la iglesia. Esa era la apariencia de esa congregación. Eso era lo que manifestaba. Pero Dios, que conoce todas las cosas, en el versículo que sigue, en el versículo 4, dice: pero tengo contra ti algo, que has dejado tu primer amor. En pocas palabras, la iglesia hacía muchos rudimentos, muchas tradiciones, hacían muchas obras, pero habían dejado algo, dejado el primer amor, el amor hacia el dueño de la obra. Habían dejado la pasión por aquel que era el dueño de todas las cosas. Dice: has dejado tu primer amor. Por lo tanto, le dice: recuerda de dónde has caído. O sea, parece ser que esta iglesia antes, cuando apenas empezaron, estos miembros amaban a Dios, amaban al Señor con todo su corazón, apasionaban por Él, estaban en su presencia constantemente, pero después se involucraron tanto en los rudimentos, en las tradiciones, en el activismo, que dejó de ir a la fuente, que se llamaba Jesucristo. En pocas palabras, dejaron de amar al dueño de la obra y empezaron a amar más la obra que al dueño. Entonces Dios le dice: tengo solamente eso contra ti, pero solamente eso que tengo contra ti es el causante de lo siguiente. Por tanto, mira de dónde has caído y arrepiéntete. Lo que le está diciendo es: aunque haces muchas cosas, estás pecando. La Biblia dice en el libro de Santiago que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces esta iglesia hacía muchas cosas, pero dice: arrepiéntete, porque estás pecando. Estás haciendo las cosas mal. Y haz las primeras obras. Y entonces tiene una consecuencia de no hacerlo. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieses arrepentido. Lo que le está diciendo es: debes de volver a la fuente, debes de volver al primer amor, tienes que volver a hacer las primeras obras cuando me buscabas, cuando estabas conmigo, cuando yo era la razón de ser tuya. Porque si no lo haces, si no te arrepientes de eso, si no cambias tu manera de pensar y vuelves a esas primeras obras, entonces voy a venir sobre ti y voy a quitar tu candelero de tu lugar. En pocas palabras, voy a apagar tu luz. Lo que le está diciendo es: vas a desaparecer. Eso es lo que le está diciendo: vas a desaparecer. Si no te hubieses arrepentido, pues vas a desaparecer. Esta iglesia se mostraba hermosa, se mostraba una iglesia muy ungida, muy bendecida, pero con aceite viejo. El aceite estaba viejo. Y el aceite, cuando ya está viejo, pasan dos cosas. La primera de ellas es que se empieza a evaporar. Cuando uno le va a cambiar el aceite a su moto y lo recoge en el mismo tarro el cual le echó, el tarro ya no queda a la misma medida. ¿Por qué? Porque el aceite se evapora, el aceite se va gastando, el aceite, a medida que va su funcionamiento, empieza a disminuir. Y otra cosa que pasa con el aceite es que el aceite pierde viscosidad, pierde su espesor, el espesor que lo mantiene fuerte ante el calor, ante la presión, ante la tensión. No la tensión, sino ante la tensión, de tensionar. Esa viscosidad es lo que permite proteger esas partes del motor. Esa viscosidad, el aceite, al estar fresco. Pero cuando el aceite ya está quemado y está viejo, se coloca muy líquido y ya no protege. Y aunque usted siga andando con el aceite y usted le hable y diga: uy, si hay aceite, si el aceite está quemado, no está cumpliendo con ninguna función. No está cumpliendo con ninguna función. Y tarde que temprano lo deja tirado. Tarde que temprano usted parece que su moto está bien, está full porque usted la lava, porque usted la pinta. Pero si usted no le echa aceite a ese motor, tarde que temprano se quedó sin moto. Porque lo importante no es lo que estaba por fuera de la moto. Lo importante era lo que estaba dentro. El funcionamiento del motor, que tenía que preservarse con el aceite. Esta iglesia había dejado de renovar su aceite. Esta iglesia había dejado de estar cambiando el aceite. En pocas palabras, estaban funcionando con un aceite viejo, con un aceite quemado, con un aceite que ya no daba lo que tenía que dar. Y entonces la presión y todas estas cosas, aunque hacían mucho, Dios les dice: hey, cambien el aceite, hagan las primeras obras, es tiempo de renovar ese aceite.
Eso le estaba diciendo Dios a la iglesia de Éfeso. He visto un gran peligro en medio de la iglesia. Ya hablando de la aplicación de la palabra, esta noche, mientras estaba en mi cama, Dios inquietó mucho mi corazón. Créame, lo que les voy a decir, tómenlo como de parte de Dios. Inclusive tuve un sueño de una persona muy allegada a mí, familiar mío, y que me decía, David, mi hijo, me decía, a él lo mataron. Y entonces yo me ponía muy triste y me ponía a llorar. Y cuando me desperté, yo ya había estado meditando en la palabra que iba a traer en el día de hoy. Y era precisamente algo que como que venía a mi mente. Inclusive a esa hora de la noche llamé a la persona y le dije, ¿dónde estás? Y me en una reunioncita social. Y yo le dije, hermano, acabo de tener un sueño con usted. Yo no hago esto de costumbre, pero sabe, vayan para su casa. Me soñé esto y eso contigo. Yo creo que me retiré la rumba, pero no importa porque Dios colocó eso en mi corazón. Pero sabes, es una persona que va a la iglesia, pero vive en una tibieza. Y he visto un peligro, no quiero decir con esto que los cristianos que estamos aquí somos tibios, pero he visto un peligro muy silencioso. ¿Y sabes cuál es? Que muchas veces nosotros, el hecho de asistir a una congregación o hacer ciertos rudimentos constantes, de pronto decir yo sirvo en la alabanza, yo sirvo y hago tal cosa, yo voy a la iglesia constantemente, o de vez en cuando yo oro, o yo leo la palabra, nos calma un poquitico, nos empieza como a caer como en esa rutina de que yo siento que estoy haciendo las cosas bien. Pero eso puede estar de pronto disimulando el verdadero propósito y es crecer. El hecho de que tú de pronto y yo estemos constantemente haciendo ejercicio no necesariamente quiere decir que vamos en un crecimiento. Me parece muy peligroso. Por eso el mismo libro de Apocalipsis dice, mejor que sea frío o caliente. ¿Saben por qué? Porque cuando usted está en la tibieza usted se siente cómodo. Porque usted dice, yo estoy bien, aunque hago cositas malas, pero yo hago esto. Sí, hay como una dualidad, hay como estoy aquí, estoy bien, estoy acá. Pero de pronto es como cada día examinar nuestro corazón, como dijo el salmista, examíname, oh Dios, y conoce mis pensamientos, y mira si hay en mí camino de perversidad, y guíame por el camino eterno. O sea, el salmista de David, siendo un hombre conforme al corazón de Dios, constantemente dice, Señor, examíname. O sea, dice, yo no voy a caer en esa rutina, yo no voy a caer porque soy el rey, que porque yo oro, que porque yo hago esto, porque yo voy al tabernáculo, entonces estoy bien. No, Señor, examíname. Constantemente decía, yo necesito más. Y esa es la actitud que debe tener el pueblo del Señor. Esa es la actitud que debe tener la iglesia, renovar el aceite todos los días. Cada día estar renovando el aceite, para que el aceite no se coloque viejo, para que el aceite no pierda su espesor, sino que cada día esté renovado y esté cumpliendo el propósito, esté guardando nuestra vida. Me parece muy peligroso eso. Por eso es necesario que nos examinemos cada día, cada momento de nuestra vida. ¿Cómo estoy caminando con Dios? ¿Cómo estoy haciendo las cosas con Dios, Señor? ¿Me estoy teniendo comunión contigo? ¿Estoy viviendo para ti? Porque vuelvo y te repito, esta iglesia aparentemente estaba muy bien, pero su corazón realmente estaba apartado del Señor. Y Dios le llama la atención a ellos. No sé si me estoy haciendo entender en esta mañana. Yo quiero que vamos al libro de 1 de Samuel, capítulo 3. Vamos a tomar como ejemplo la vida de dos hombres. Te vas a dar cuenta que es necesario, porque el aceite que recibes hoy te servirá hoy, te servirá de pronto un poquito mañana, pero si tú no lo cambias, llega el momento en el que ese aceite se evapora, pierde su espesor y necesitarás cambiarlo. Primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 12, dice lo siguiente: los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metían en el perol.
en la olla, en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio el sacerdote lo tomaba para sí. De esa manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne al que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía: queme la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía: no, sino dámela ahora mismo, o de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Escúchame. Versículo 1 me tocó mucho y me dio mucho temor tratando de sacar este mensaje. Tanto así que me tocó quebrantarme delante de los ojos de Dios y decirle: Señor, examíname. Porque el versículo 12, porque el versículo 12 empieza diciendo: los hijos de Eli. ¿Quiénes eran los hijos de Eli? Se llamaban Ofni y Fineas, y eran sacerdotes, porque Eli era el sumo sacerdote, pero sus hijos eran los sacerdotes, los encargados de estar en el tabernáculo, en el templo. Pero ¿qué dice acerca de ellos? Eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y yo decía: ¿cómo es posible que una persona que es un sacerdote, o unas personas que son sacerdotes, unas personas que ministran en la presencia de Dios, ofrecen ofrendas a Dios, unas personas que son los encargados ellos de hacer toda la parte espiritual del pueblo, que se colocan el vestido, el efod, las túnicas sacerdotales, lo cual todo el mundo, todo el pueblo podía identificar que eran sacerdotes? La palabra de Dios diga que no tenían conocimiento de Dios. O sea, no puede entender por qué los hombres, que los cuales son los más cercanos, entre comillas, a Dios, Dios se atreve a decir: eran impíos y no tenían conocimiento de Dios. Y entonces me preocupó, y mucho, porque lo que yo decía: yo puedo estar aquí predicando y no conocer a Dios. Pueden estar los ministros de alabanza acá con los ojos cerrados haciendo cara de limón, y uno dice: está quebrantado, puede ser un dolor de estómago. Sí, podemos estar allá en el altar, todo el mundo va orando, o nosotros aquí sentados en cada 8 días, o haciendo ministerio y cualquier cosa. Pero ¿sabes? Dios se atreve a decir de los hijos de Eli. Obviamente eso no pasa aquí, sino por allá en la China, pero por si de pronto no conocían a Dios. Los hijos de Eli no conocían a Dios. Dios decía: estos creen que me conocen, pero estos no me conocen. O sea que nosotros, vuelvo y te repito, no podemos caer en el legalismo. No podemos caer en la religión, porque es peligrosísimo. Es muy peligroso caer en el legalismo, en la religión, en la tradición o en los rudimentos. Es muy peligroso, porque eso nos hace sentir confiados, eso nos hace sentir como que ya la hice, ya recibí a Cristo en mi corazón, ya estoy salvo, ya estoy bien. Y de pronto nos impide que constantemente reconozcamos que necesitamos más de Dios, porque la Biblia dice que el que se crea santo, santifíquese más cada día. Eso dice la palabra del Señor. Los hijos de Eli eran sacerdotes, pero no conocían a Dios. Eso mismo le pasó a los sacerdotes de la época de Jesús, porque dice Jesús: este pueblo delante me honra, pero su corazón está lejos de mí. Es la misma palabra, el mismo regalo con diferente empaque. Lo que les está diciendo es: ustedes se visten de lino, ustedes andan con la Biblia, pero no me conocen. No ustedes, no, y no por allá los religiosos de la época. Pero no me conocen, porque su corazón está apartado de mí. Mis hermanos, los hijos de Eli estaban haciendo las cosas mal. Y lo que estaban haciendo ellos es que, a pesar de que ofrecían sacrificio y estaban vestidos como sacerdotes, sus actitudes no eran de sacerdotes. Porque en vez de presentar la ofrenda a Dios como Dios le había estipulado, se la comían ellos. Menospreciaban las ofrendas del Señor. Cogían a las mujeres y se dormían con ellas en el mismo templo. Esos eran los sacerdotes que tenía el pueblo de Israel.
Y todo el mundo los veía, los sacerdotes, pero Dios decía, estos son unos impíos y no me conocen. ¿Sabe por qué? Porque cuando los ungieron con un aceite fresco. Estos son los hijos de Leví, estos son los ungidos, estos son los sacerdotes. Y amén. Me imagino yo que empezaron, wow, los sacerdotes, vamos a alabar al Señor, a presentar las ofrendas. Pero cuando ya se volvieron maduros, entre comillas, cuando ya se volvieron maduros en el sacerdocio, no buscaron renovar el aceite. El aceite se empezó a evaporar, perdió la viscosidad, no sirviendo para nada. Para nada. Por lo tanto, perdieron ese primer amor, hacían los rudimentos con las actitudes incorrectas. Yo no sé si me estoy haciendo entender en esta manera. Yo sé que están viendo muchos amenes. Por eso dije, ya lo que va a predicar, que el libro no quiere que predique, pero que tengo que predicarlo. Y no soy muy dado a predicar estos mensajes así, pero hay veces necesario que el Señor como que nos ubique en el lugar correcto. No para juzgarnos, sino para que nosotros no caigamos en esa conformidad. Porque podemos caer en una conformidad muy peligrosa, muy peligrosa. Por eso tenemos que tenerle temor a Dios. Porque el libro de Santiago dice que aún los demonios ven a Dios y tiemblan. Pero otras veces se nos pierde el temor a Dios. Ya es normal hacer muchas cosas, ya no hay tanto temor. Ya maduré mucho. Es que yo ya sé cómo hacer las cosas. Yo ya sé coger la Biblia y buscarme un pasaje para ir y predicar. Yo ya sé aprenderme la canción. Yo sé hacer todo, ya aprendí. No perdamos el sentido de las cosas. Esto no se aprende, esto se busca. Esto se busca constantemente. Y de verdad que yo sentía eso en mi corazón. Y casi no podía dormir, mi esposa es testiga. Yo sentía en mi corazón eso muy fuerte. Y era Dios como llamando la atención de una jugada, cambia el aceite todos los días. Porque créanme que uno después de mucho tiempo, al principio usted se esfuerza mucho por sacar el bosquejo, paso 1, paso 2, paso 3, aquí, tal, ahí. Pero llega el momento en el que usted lee la Biblia, esta es la palabra, cierra la Biblia, yo sé que el Señor me ayuda. Y Dios le ayuda por el talento y por el don, pero sabes, por eso es que en aquel día muchos dirán, Señor, pero es que en tu nombre hice tantas cosas. Yo eché fuera demonios, mejor dicho, esos demonios venían y yo en el nombre de Jesús yo los echaba fuera y esos salían. Yo predicaba también, Señor, que la iglesia, mejor dicho, eso cuando yo predicaba, el Señor puede decir, ¿sabe? Apartado de mí, hacedor de maldad. Nunca te conocí. Nunca te conocí. Hay una parábola que me llama la atención, la parábola de la cizaña. ¿Sabe por qué? Porque la cizaña y el trigo son muy parecidos. A simple vista son iguales. Pero llegará el momento en el que Dios coge el trigo y deja la cizaña. La cizaña la quema y el trigo lo mete en sus graneros. Son parecidos, pero no es igual. Como dice la canción, puede que suene parecido, pero no es igual. ¿Sabes? Todos estamos aquí. Ahora todos somos trigo. Todos estamos verdaderamente cambiando nuestro aceite, renovándonos cada día, buscando más de la presencia del Señor. O hemos caído en el legalismo, hemos caído en la tradición, en los rudimentos, en el saber de que constantemente yo sé que los domingos me levanto a tal hora porque voy para el culto y salgo a tal hora. Yo sé que tengo que orar a tal hora, yo sé que tengo, pero como rudimento, como práctica cotidiana, pero no con el amor y la pasión, decirle, Señor, cambia este aceite, cambia el aceite, renueva el aceite, yo quiero más de ti, Señor. Este aceite ya no me sirve, Señor Jesús, la unción de ayer ya pasó, te necesito una nueva unción sobre mi vida. Porque los hijos de Eli fueron ungidos, pero dejaron de buscar y de renovar el aceite. Por lo tanto llegaron al momento en el que se perdieron totalmente del propósito, haciendo cosas en el templo, pero con un corazón totalmente incorrecto. Y eso les trajo unas consecuencias terribles. Vamos más adelantico, allí en el capítulo 4. Ruego a Dios para que esta palabra nos quede en el corazón. Yo no sé si el pastor le voy a poner a predicar después de esto, pero yo siento que esto es lo que Dios colocó en mí. Amén. Vuelva a la iglesia, pero yo digo que no vuelva a la iglesia, estoy diciendo venga a la iglesia, pero el amor hacia el Señor es lo más importante. Mire lo que dice en el versículo del capítulo 4. Dice, y Samuel habló a todo Israel. Por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos, se acampó junto a Benecer, y los filisteos acamparon en Afec, y los filisteos presentaron batalla a Israel. Trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos.
los cuales hirieron con batalla en el campo como a 4,000 hombres. Versículo 4. Y envió el pueblo a Silo y trajeron de allá el arca del pacto que Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines, y los dos hijos de Eli, los protagonistas de nuestra historia. Los dos hijos de Eli, Ofni y Fines, estaban allí con el arca de Dios. Versículo 10. Pelearon pues los filisteos e Israel fue vencido, y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. Y el arca de Dios fue tomada, y muertos los dos hijos de Eli, Ofni y Fines. ¿Saben? Estos hombres, su papá le llamó la atención y dijo: hijo, lo que ustedes están haciendo no es correcto, se escucha una mala fama, cambien, hermano. Está diciendo Elí a los hijos, pero ellos hicieron caso omiso, dijeron: no, nosotros somos los sacerdotes de Jehová. Y dice que Dios, lo que dice en el libro de Apocalipsis, si no te hubieses arrepentido, quitaré tu candelero de tu lugar. O sea, cogió la llama de esos sacerdotes y la apagó. En una guerra que tuvieron, salieron los dos hijos de Eli, encargados de llevar el arca, iban contentos. Nosotros somos los que llevamos el arca, que significaba la presencia de Dios. Es que esto es muy delicado, yo no estoy a entender lo delicado que es caer en ese legalismo. Ellos llevaban el arca de Dios. Cualquiera puede decir: hay varios sacerdotes con la presencia de Dios. Y dice que tuvieron pelea, pero ¿saben qué pasó en esa misma batalla? Los mataron. ¿Por qué los mataron si ahí estaba el arca? Porque el arca no se lleva por fuera, se lleva por dentro. La presencia de Dios se lleva en el corazón. La Biblia dice: dame, hijo mío, tu corazón. Y también dice: de la abundancia del corazón habla la boca. Y también dice: entre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Ahí está la clave de esto. El corazón es como el motor de la moto, lo que verdaderamente vale, lo que verdaderamente es de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Por eso la palabra de Dios dice en el libro de Lucas capítulo 6, versículo 43, si no estoy mal, dice que del hombre bueno, de su buen tesoro del corazón, saca cosas buenas, pero el hombre malo de su corazón saca cosas malas. Eso dice la palabra del Señor, porque es la actitud del corazón. Estos dos tuvieron las consecuencias, murieron los dos el mismo día, se apagó su lámpara. ¿Sabe por qué? Porque hacían muchas cosas, pero habían dejado el primer amor, habían dejado de cambiar el aceite de sus lámparas, hasta que llegó el punto en que su lámpara se apagó. Yo creo que este tema es muy claro, y es la invitación a renovarnos día tras día. Ahora te voy a decir cómo entonces renovar verdaderamente nuestro aceite, pero esa es la invitación. La misma Biblia narra acerca de otro hombre que le pasó algo muy similar en el mismo libro de Samuel. Ahí en el capítulo, acompáñame por favor más adelante. Trata de conectarte tu alma, tu cuerpo, tu corazón aquí en este lugar, para que puedas comprender lo que Dios quiere decir. En el primer libro de Samuel, en el versículo 10, en el capítulo 10, versículo 1, dice, primera de Samuel, capítulo 10, versículo 1, dice: tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó, y le dijo: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre tu pueblo Israel? Versículo 6. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro hombre. Y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniera a la mano, porque Dios está contigo. Amén. ¿Saben? Escúchenme acá, por favor, presten atención a lo que les estoy diciendo. Que más que lo estoy diciendo, es Dios diciendo, lo estoy totalmente seguro. Dios unge a Saúl como rey, le da unción fresca, aceite fresco, un aceite nuevecito. Y dice que el Espíritu de Dios vino sobre Saúl y profetizó. Fue cambiado en otra persona, fue mudado en otra persona. Inclusive le dice: todo lo que hagas con esta unción te va a salir bien y te va a prosperar. El hombre fue ungido. Y la primera batalla en el capítulo 11, si no estoy mal, o 12, dice que la venció, ganó, derrotó a los filisteos, porque estaba ungido con aceite fresco. Pero sabes, dejó de renovar el aceite. Saúl dejó de renovar el aceite. Empezó a provocar que ese aceite se empezara a evaporar, porque habían fisuras en su vasija.
el aceite se fuera por cualquier lado. Si usted tiene una vasija pero tiene un rotico, al otro día no tiene aceite, porque hay huecos. Pues Saúl tenía huequitos en su vasija. Dice en una ocasión que Dios le dijo: vamos a presentar un sacrificio dentro de 7 días. Espérame 7 días, le dice Samuel, porque allí voy a ir a presentar un sacrificio. Y el pueblo estaba en guerra. No te lo voy a leer para ahorrar tiempo. Dice que el pueblo estaba en guerra y Samuel le dijo a Saúl: espérame 7 días porque voy a ir para ofrecer el sacrificio. Y dice que el pueblo de Israel empezó a presionar. En el capítulo 13, versículo 8, dice: y esperó 7 días. 1 Samuel 13, 8, pueden leer allí. Y esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl: traedme holocausto y ofrenda de paz. Y ofrécelo, y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, era aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba, y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Mismas. Me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo he implorado el favor de Jehová. Y yo no he implorado el favor de Jehová. Entonces Samuel, me esforcé pues y ofrecí el holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. ¿Sabe? Saúl era un hombre rey ungido que Dios le estaba prosperando, pero empezó a haber fisuras en él. No obedeció lo que le dijo Samuel, hizo el holocausto que no le correspondía, y Samuel le dice: locamente has hecho. Empezó a provocar que esa unción empezara a bajar de nivel. Y después de eso se presentó otra ocasión, cuando fue a pelear contra un pueblo llamado Amalecitas. Conéctate, los Amalecitas. Y Dios le dijo a Samuel: dile a Saúl que vaya y extermine completamente a los amalecitas, porque voy a castigar su pecado. Samuel viene y le dice a Saúl: escucha bien lo que te está diciendo Dios. Ve y destruye a Amalek, destruye ancianos, adultos, niños, jóvenes, ganado, rae de la faz de la tierra al pueblo de los amalecitas, porque así te lo manda Dios. Y el hombre se fue a hacer la obra del Señor. Pero dice que cuando estaba allá empezó a matar todo el mundo, pero de pronto empezó a ver que el ganado de aquella tierra era bueno, que habían vacas gordas, y entonces dijo: no, a esa vaca no la maten, métanla acá, métanla aquí al corral, esa dejemos la viva porque esa más adelante sirve para sacrificársela al Señor. Y entonces miraba a la ovejita y dice: uy, con esta nos hacemos una carne asada, guárdela acá. Empezó a guardar, dice que lo mejor de las ovejas. Empezó a guardar. Cuando vio una vaca flaca, entonces decía: mátenla porque es digna de muerte. Y ¡pah! Mataba a la vaca flaca. Pero cuando veía una vaca gorda, entonces decía: no, con esta podemos celebrar nuestra victoria. Pásenla para acá. Y entonces empezó a guardar vaquitas, empezó a guardar ovejitas y todo lo que era vil y menospreciable. Entonces con autoridad decía: mátenlo. Pero lo que era bueno decía: no, guárdenlo. Y entonces empezó a hacer fisuras en su aceite, y el aceite empezó a menguar. El aceite empezó a evaporarse. Aquella unción que había sido derramada sobre él empezó a irse, perdió su espesor, su viscosidad. Y saben una cosa, más adelante Samuel viene a donde él, porque Dios conoce todas las cosas. Es algo muy tonto, perdónenme la palabra, pensar que nos podemos esconder de Dios, porque tú te puedes esconder de mí, del pastor, de cualquier persona, pero hay unos ojos en el cielo el cual miran todas las cosas. Y entonces dice la palabra: dale la gloria al Señor, dale la gloria a Dios. Dice el capítulo 15, gloria a Dios. El capítulo 15 dice en el versículo 12: madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel. Y aquí que se levantó un momento y dio la vuelta, y pasó delante y descendió a Gilgal.
Vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Parecía político el hombre. Samuel entonces dijo: ¿por qué pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que oigo yo con mis oídos? Y Saúl respondió: de Amalek lo han traído ese hombre, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió: di. Versículo 17. Y dijo Samuel: aunque eras pequeño, esto lo quiero leer, pero mientras lo lea, te lo estoy leyendo, así me hice entender. Leamos esto con ojos. Pídale a Dios que abra sus ojos para que pueda ver. Y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel? Y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalek y hazle guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues, escucha, por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agar rey de Amalek y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó de mí ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo, ¿qué versículo voy? 22. Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención, escucha, que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Versículo 29. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. ¿Saben? Primero que todo, Dios está aquí. Y segundo, Saúl empezó a guardar cositas, pensando que eso no iba a traer ninguna consecuencia. Y entonces llega Samuel y le dice: ¿qué más, Saúl? ¿Cómo estás? Y dice: bien. Pero de pronto por allá atrás las vaquitas empezaron a... ¿cómo hacen las vacas? Abramar. Y Samuel: ¿qué es eso? Samuel dice: no, nada. Y después las ovejitas: Y Samuel le dice: Saúl, ¿qué es este bramido de vacas y de ovejas que yo escucho por allá atrás? Y entonces Saúl dice: no, quería escuchar, no, eso lo trajo el pueblo. Eso fue el pueblo que guardó las cosas allí, y es que para ofrecérselas a Dios, ¿no? Y Samuel le dice: déjame decirte algo, que cuando empezamos a leer, cuando eras pequeño ante los ojos de todos, porque Saúl no era nadie cuando Dios le llamó, así como si yo tampoco no éramos nada. Cuando no eras nada te llamé y te ungí con aceite fresco, te coloqué rey y te bendije. Pero ese aceite se quemó, se evaporó, y no has andado
andado conforme a los parámetros de Dios, ya no estás ungido. Porque Dios se complace más en la obediencia que en los sacrificios y los holocaustos. Es mejor prestar atención que la grosura de los carneros. Por tanto, el Señor ha dicho así: ya no serás más rey, ya no reinarás más, porque te he desechado. ¿Saben qué pasó? Se apagó su lámpara. Se apagó su lámpara. Ese aceite que nunca cambió se evaporó, ya no le sirvió, se le quemó el motor y quedó sirviendo para nada. Porque después de eso dice: me sustituiré uno mejor que tú. Alguien que sea capaz, escúchame, de decir en cada oración, porque ese era David, y David decía: aumenta mis fuerzas como las del búfalo, úngeme con aceite fresco. ¿Saben? David todos los días decía: Señor, úngeme con aceite fresco, úngeme con aceite fresco. Lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera mi camino. Cada día decía: coloca aceite fresco en mi lámpara, aceite fresco en mi lámpara, aceite fresco en mi lámpara. Pero Saúl no lo hizo, se apagó la lámpara. David sí lo hacía. Por eso le conocemos como un hombre conforme al corazón de Dios. Yo creo que estoy muy claro. ¿Sabes? Después Saúl dice en una ocasión que fue a consultar a Dios. Con eso termino. Saúl fue a consultar a Dios, terminando el primer libro de Samuel, en el capítulo 28, versículo 3. Ya Samuel había muerto y todo Israel lo habían lamentado y le habían sepultado en Ramá, su ciudad. Y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. Se juntaron pues los filisteos y vinieron y acamparon en Sunem. Y Saúl juntó a todo Israel y acamparon en Gilboa. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Y consultó a Saúl, escucha 6. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió, ni por sueño, ni por urín, ni por profetas. Yo no sé si usted está comprendiendo la profundidad de lo que quiero decir. Pero Saúl fue desechado. Y en un momento de conflicto, ¿sabes qué? Fue a buscar a Jehová. Oró a Dios, pero ya su lámpara se había apagado. Dice que Jehová no le respondió ni por profeta, ni en sueño, ni por urín, ni por nada. Ya Dios no estaba. Tenía una corona que decía que era rey, pero sin aceite. Tenía un título que decía que era cristiano, pero ya muerto, ya desechado. Terminó lleno de los brujos a consultar. ¿Saben por qué? Porque nunca renovó su aceite. Jamás. David lo hacía constantemente. Aceite fresco en mi lámpara. En cada salmo decía: unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. ¿Saben un hombre ungido? Ungido, ungido. Inclusive el mismo libro de Samuel dice que Dios iba a sustituir un sacerdote que anduviera delante de él ungido todos los días. Samuel 2, versículo 35, primera de Samuel 2:35 dice: y yo me suscitaré un sacerdote fiel. Diga conmigo: fiel, que haga conforme a mi corazón y a mi alma. Y yo le edificaré casa firme y andará delante de mí, ungido. ¿Cuándo? Todos los días. Dios quiere personas así, ¿saben? Fieles, conforme a su corazón, y que anden de él ungidos, no de vez en cuando. Que no oren cuando van a sacar una prédica, que no oren cuando van a cantar en un culto, que no oren cada vez que salen un problema, que anden delante de Dios ungidos todos los días.
Que su vida sea adoración a Dios. Que su vida sea rendida a Dios. Me sustinaré. O sea, ¿sabe qué está diciendo? Te voy a reemplazar por uno que se haga eso. Que todos los días renueve el aceite. Que todos los días renueve el aceite. Eso es lo que está diciendo. Efectivamente Dios lo hizo. Y lo hizo. Yo no sé por qué le toca leer tanto, pero es porque Dios quiere decir. Segunda de Samuel, capítulo 1. Capítulo 1:1. Segunda de Samuel, capítulo 1, versículo 21. Montes de Gilboa, ni rocío ni lluvia caiga sobre vosotros, ni seáis tierra de ofrendas. Escuchen, porque allí fue desechado el escudo de los valientes, el escudo de Saúl, como si no hubiera sido ungido con aceite. Está cantando David, porque el rey de Israel acaba de morir. Y Saúl revela una gran verdad, que es la verdad que quiero que se te revele a ti de hoy en el corazón. Dice, cayó el escudo de los fuertes, de los valientes, el escudo de Saúl. ¿Sabes? Saúl era un valiente. Saúl era un ungido. No cambió su aceite. ¿Y sabes qué termina diciendo ese versículo? Como si nunca hubiera sido ungido con aceite. Estaba más seco que la tierra árida. Reseco. No tenía aceite. O sea, David dice una gran verdad. Dice, Saúl termina como si nunca hubiera sido ungido con aceite. Como si nunca hubiera conocido a Dios. Como si nunca hubiera comprendido a ese Dios grande. Así termina Saúl. Y se pone a alguien que ha ungido todos los días. Mis hermanos, renovemos nuestro aceite. Yo no sé cómo esté tu aceite en esta mañana. Si se ha evaporado, si ha perdido viscosidad, si te has conformado a hacer cosas y has dejado tu primer amor. Pero Dios sí lo conoce. Y Dios sabe por qué trae esta palabra. El libro de Apocalipsis. Por lo tanto, mira de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras, porque si no vendré pronto y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieses arrepentido. Mis hermanos, antes que la lámpara se apague. A mí este pasaje me da mucho temor, créame que me da mucho temor. No podemos caer al conformismo de la religiosidad. Me da temor. Y lo que le pido al Señor es que cada día puedan renovar el aceite. Diga, Señor, aumenta mis fuerzas como las del búfalo. Úngeme con aceite fresco. Cada día aceite fresco, aceite fresco, aceite fresco. Porque no os engañéis. Dios no puede ser burlado. No es como te vistas como cristiano. No es que diga aleluya, gloria a Dios o Dios te bendiga. Es como está nuestro corazón delante de Dios. Eso es lo que verdaderamente cuenta, lo que verdaderamente vale la pena. No esperes que Dios tenga que decir como dijo a Saúl, me pesa haberte puesto. Es un buen día, ¿sabes? Para que si hay vacas escondidas, ovejas detrás del corral, las saques y las mates. Le digas, Señor, quiero hacer las cosas como tú quieres, conforme a tu voluntad, pero úngeme nuevamente, renueva mi aceite, cámbiame, purifícame. Quiero hacer las primeras obras. Colócate de pie. Yo quiero que por hoy pienses en tu vida. Cierra tus ojos, por favor. Estoy seguro de que esta palabra la colocó Dios en mi corazón, ¿sabes? Estoy tan seguro de eso. ¿O todavía no? ¿Todavía no la apago? Pero es Dios diciéndonos, hijos, renueve el aceite. No esperes
esperes que la lámpara se apague. Todavía no se termina. Aceite fresco todos los días. ¿Cómo está tu aceite? Examínate. ¿Cómo estás caminando con Dios? ¿Qué tanto conoces a Dios? ¿Qué tanto tiempo de intimidad buscas a Dios? La palabra de Dios dice en el libro de Apocalipsis a la última iglesia, dice: tú dices que soy rico y que me he enriquecido, pero lo que no sabes es que eres pobre, ciego, miserable. Unge tus ojos con colirio para que veas. También le dice a otra iglesia: tienes nombre de que vives y estás muerto, ¿sabes? Es siempre Dios advirtiendo a la iglesia: no caiga en el conformismo, no caiga en la religiosidad. Examina tu corazón. Antes que la lámpara se apague, antes que la lámpara se apague. No era la voluntad de Dios que los hijos de Eli murieran siendo sacerdotes. No era la voluntad de Dios que se perdiera la unción derramada sobre Saúl, siendo valiente como lo era. Pero hizo las cosas a su manera. Y el aceite se fue acabando, se fue acabando, se fue acabando, hasta que Dios lo desecha y ya no escuchó más. Antes que la lámpara se apague, habla con Dios, dile: Señor, perdóname. Y si Dios te tiene aquí, no es porque te haya desechado, es porque te está diciendo: cambia tu aceite. Y lo puedes hacer ya, no tienes que esperar a mañana. Hoy es un momento que digas: Señor, cambia mi aceite. Saca, Señor, de mi vida esas vacas, esas ovejas, Señor, que no me dejan escucharte. Mátalas, dile: Señor, hoy mato, Señor, esas vacas. Y mato aquellas cosas, Señor, que he guardado en mi corazón y que sabes, Señor, que permiten que mi aceite, Señor, esté estancado. Con todo mi corazón te lo pido, no esperes que yo ore por ti. Cambia tú el aceite porque yo cambio el mío. Es una relación tuya y de Dios en esta mañana. Es un quebrantamiento, es una súplica y es un clamor, diciéndole: Señor, yo sí quiero volver a las primeras horas. Quiero volver a ese primer amor, Señor. Aceite fresco sobre mi vasija, Dios. Hoy mi corazón lo ama a ti. Hoy mi corazón lo amo a ti. Hoy mi corazón lo entrego a ti. ¿Cómo yo podré de ti ocultarlo si tú lo has visto, Dios, si allá en mi soledad tú lo has mirado y allí lo dejó Dios entre la leña del altar. Dile: quebrántalo, consúmelo, purifícalo y enséñale a no pecar contra ti. Porque de lo que
consúmelo, consúmelo, purifica, purifícalo y enséñale a no pecar contra mí. Perdóname, Señor, yo sé que no he sido el mejor. He guardado vacas, Señor. Habla con Él, díselo. Yo sé, papá, que he fallado, yo sé. Pero lléname, Señor. Hay suficiente aceite en esta mañana para tu vida, ¿sabes? Dile, Señor, vuélveme a las primeras obras. Por favor, vuélveme, Señor. Señor, yo quiero volver al primer amor. Enamórame. Dame fuerzas como las del búfalo. Úngeme con aceite fresco. Pero no quiero, Señor, que mi lámpara se apague. Hazlo en mí en esta mañana. Quebrántalo delante del Señor. Dile, Señor, quebrántame. Consúmelo, purifícame lo que tengas que hacer con mi vida, pero no me deseches, Señor. No me castigues con tu ira. Extiende tu misericordia para conmigo. Te lo pido, Señor, en esta hora. Con todo mi corazón, Señor, cambia mi aceite. Aceite nuevo en mi vasija, Jesús. Y allí, oh Dios, aquí estamos, Señor, dejándolo aquí entre la leña del altar. Entre la leña del altar, quebrántalo, consúmelo, purifícalo y enséñale a no pecar contra mí. Gloria a Dios en esta mañana.